Cuando suena esta música que siempre nos mueve el piecito, es un indicador de que con un poquito de suerte en la noche se nos moverán también las neuronas, porque aquí comienza la letra chica. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar. Julieta Núñez Tomás, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Nunca podría hacer una presentación tan linda como la tuya, ¿sabes? Pero, che... Tan linda, tan musical, con tanta... Tonta. Bueno, arrancamos con los contenidos, porque tenemos absolutamente de todo, 3 bloques, 3 temas. Bueno, más temas en realidad. Siempre hay más. Siempre hay más, porque con algunos interlocutores hay varios temas. Hay una nueva, se avecina una nueva ronda de consejos de salarios y está sobre la mesa. Bueno, recién lo veíamos con Pico en lado B. Es verdad. Esta cuestión de la recuperación salarial prometida por el gobierno a los niveles prepandemia, del salario real estamos hablando. Bueno, realidades y expectativas gremiales hoy en el bloque 2. Y en el bloque 3, es decir, casi al final del programa, vamos a estar hablando sobre la prevención del tabaquismo, porque esta tarde se reunieron en el Ministerio de Salud Pública con autoridades de esta cartera, integrantes de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, y denuncian que hay una flexibilización en la normativa vigente con respecto al tabaquismo. Y vaya si habrá temas varios precisamente para hablar con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Permiso entonces, adelante. Juli, porque la semana pasada, el miércoles, en Presidencia tuvieron una reunión con el presidente de la República y con el vocero de Presidencia a propósito del tema del agua y de la crisis hídrica, que es, bueno, tema de etapa para todos en nuestra cotidianeidad y para a nivel público, privado, a todo nivel. Es el tema de estos tiempos, pero hay otras cuestiones también para charlar con él. Y con ustedes, a través de nuestro WhatsApp, como siempre, 092-374-089, de texto, breve y confirma, para que lo coloquemos en algunos momentos del programa, muchos de ellos al aire. Fernando Pereira, buenas noches. Un placer estar con ustedes, como siempre. Antes que nada, ¿cómo fue esa reunión entonces? No, perdóname, antes de ir al agua, quiero hablar del tema judicial porque es de hoy. Está fresco porque es de hoy, decía uno. El fiscal Leonardo Morales informó, MBD Noticias, o sea, informó a nuestro canal, el fiscal Leonardo Morales archivó la denuncia de la fiscal Gabriela Fossati en contra tuyo por presunta difamación e injurias. También archivó la de Alberto Grille como director de Caras y Caretas y Carlos Peláez como periodista de ese medio, porque consideró, comillas, que los funcionarios públicos están expuestos a un mayor grado de escrutinio que un ciudadano común. Una vez cerrado este capítulo, ¿qué reflexión te merece? Bueno, que no había ninguna razón para este juicio, que yo no le había ni injuriado ni difamado, sino que había dado una opinión sobre una decisión judicial que ella tomó, una decisión de fiscalía que ella tomó y que yo sentía que no estaba ajustado a derecho, como lo sintió la propia fiscalía más adelante. Razón por la cual no entiendo ni entenderé cuáles fueron las cuestiones que la inspiraron a hacer este juicio, que no tenía desde mi punto de vista ni pie ni cabeza, y que efectivamente vi las notas que me hicieron en Desayunos Informales y en Legítima Defensa, leí las notas que me hicieron en ese momento en La Hora y en El Observador, y en ninguna de ellas había ni difamaciones ni injurias. Había opiniones políticas. Y el día que el presidente de un partido político no puede hablar sobre fallos judiciales, sobre decisiones de otros partidos, sobre cuestiones parlamentarias o incluso sobre temas de prensa, sería el fin de la política. Entonces, de alguna manera quedo muy congratulado con una decisión que es sabia, que es proteger la libertad de expresión de todos aquellos quienes hacemos políticas, si es que no ofendimos, si es que efectivamente no le faltamos al respeto. Se puede leer esas notas, están publicadas y realmente que nunca entendí la motivación de una denuncia de ese tipo. Igualmente, como tampoco entendí la opinión de ella de que el Frente Amplio fue quien la sacó de la causa Tesiano, cuando ella pidió en más de una oportunidad salir de esa causa. Como nunca entendí cómo es que acusa al Frente Amplio de sacarla de la causa, qué fue lo que hizo el Frente Amplio, porque hasta ahora no lo ha explicado. Y desde mi punto de vista, eso es una fiscal entrometiéndose en temas políticos. Pero bueno, son opiniones que voy a seguir pudiendo dar, porque en mi país la libertad de expresión es una cuestión por la que muchos estaríamos dispuestos a dar nuestras vidas, ¿no?
Hablando de expresión, esta reunión importantísima por el agua el miércoles pasado, ahí en Presidencia, el Frente Amplio arrimó un documento. En enero ya el Frente Amplio había arrimado un documento con 13 puntos para prever lo que podía suceder con la sequía en enero de este año. El 14 de mayo, una delegación, recordarán ustedes, encabezada por los intendentes Cose y Orsi, representando al área metropolitana, se reunió en Torre Ejecutiva con el ministro de Ambiente, el presidente de OCE y la ministra de Salud. Ahí no fue el presidente de la calle, lo cual generó algunos comentarios. Pero finalmente la semana pasada sí se reunieron con la calle, el 28 de junio, una delegación del FA encabezada por Fernando, en tanto presidente del Frente Amplio, y presentaron algunas ideas como que se coordinen acciones por la emergencia hídrica a través del SINAE, encabezando el SINAE, Presidencia y las dos intendencias mencionadas, un diálogo social sobre el agua y la exoneración de la tarifa de OCE a los hogares que pagan menos de 1.000 pesos. Digo, tirando 3 titulares de las ideas que presentaron. Para arrancar entonces, el problema empeora cada día, Fernando, y se pronostican lluvias importantes en la cuenca del Santa Lucía recién para primavera, lo cual hace que el panorama sea muy oscuro. ¿Qué les dijo el presidente y cómo ve la situación el Frente Amplio hoy? Para empezar, nosotros tenemos un cuerpo técnico y científico que viene trabajando en el Frente Amplio desde el mes de enero para acá y que de alguna manera había alertado al Frente Amplio y el Frente Amplio alertó al gobierno sobre dificultades del déficit hídrico vinculados al agro. Para eso dejamos 13 propuestas, algunas fueron tomadas en cuenta, otras no, con lo cual el sector agropecuario está fuertemente golpeado. Eso fue lo de enero, ya el aviso de enero. Pero es en enero, pero el déficit sigue estando hoy. Claro. Hubo lluvias, pero ese sector está fuertemente golpeado. En segundo lugar, de alguna manera esas visitas con las entidades agropecuarias, visitamos más de 100 entidades agropecuarias, organizaciones gremiales vinculadas al agro, nos han planteado una serie de problemas que no han encontrado respuesta aún del gobierno. Perdona, Fernando, pero me llama la atención eso. Empresarios del agro que medianos, pequeños, porque uno calcula medianos, pequeños y grandes. Este gobierno, por su perfil herrerista, se supone que tiene un diálogo franco, directo y una llegada muy lisa con el agro. Se supone que sí, pero los productores agropecuarios están desconformes, obviamente, con el valor de la moneda. Consideran que hay un atraso cambiario muy importante. Están desconformes con la política que se asumió con los pequeños y medianos productores, en tanto esos medianos productores tuvieron problemas y algunos de ellos tuvieron que vender o la hacienda más barata o incluso irse del agro. Ahora están disconformes porque no encontraron respuestas, por ejemplo, con la limitación del proyecto Más Agua, que eran pozos en los establecimientos agropecuarios. Es decir, tienen un montón de molestias que van en consonancia con las propuestas que el Frente Amplio había hecho al presidente de la calle Pou. Así que en algún momento esas entidades agropecuarias se van a manifestar. Luego planteábamos que no solo Montevideo y el área metropolitana tenían de agua potable, sino también Pueblo Sequeira, en Artigas, tenía un problema de acceso al agua potable. El presidente tomó nota y aunque es un pueblo de 1.900 habitantes, un poco menos de 1.900 habitantes, tienen derecho al agua potable de calidad. Y en ese sentido habíamos hecho un conjunto de propuestas que estaban vinculados a atender los problemas sociales. Hasta ahí el MIDES estaba atendiendo una población objetivo de un poco más de 20.000 personas. Entendíamos que tenía que cubrir a todos quienes estaban en la tarjeta Uruguay Social, a todos quienes estaban en la cuestión de asignaciones familiares y jubilados y pensionistas de bajos ingresos. Y esa propuesta el Poder Ejecutivo la tomó en cuenta, con lo cual algo que el Frente Amplio proponía no va a estar en contra después que el gobierno lo apruebe. De la misma manera que había presentado 2 minutas de comunicación, tanto en Senado como en diputados, pidiendo la exoneración de IVA y MESI en las aguas, cuestión que también se aprobó en el Parlamento y que con firmas del Frente Amplio se logró funcionar en forma urgente. Que eso es lo que nos llama la atención, que una decisión de este volumen no tenía las firmas del gobierno, no tenía 50 firmas de parlamentarios, de diputados, de 56 que tiene la bancada de gobierno. De forma tal que... ¿Qué cosa no tenía esa firma? Para hacer un llamado urgente a sala, para tratar un tema considerado urgente, hay que tener 50 firmas de legisladores. El gobierno tiene 56. 14 de esas firmas fueron del Frente Amplio. Entonces, digamos, esto claramente responde a dónde colocan las urgencias los legisladores, ¿no? Y en este caso no estaban las firmas de los legisladores del gobierno.
Pero de todas maneras se aprobó, tanto en diputados como en senadores, y nosotros estábamos de acuerdo. De la misma manera que creemos que si el Estado no le está brindando a los hogares agua de calidad, que ya no es potable, que ya es prácticamente imbebible, es decir, que hoy los valores dieron muy por encima de lo que el Ministerio de Salud Pública aconseja, el agua cada vez se acerca más a la condición de decir que no es potable ni bebible, aunque son sinónimos, el gobierno escogió estos dos términos para decir que se podía seguir bebiendo sin tener peligro para la salud humana, salvo en aquellos que son hipertensos o que tienen enfermedades renales o mujeres embarazadas. Con lo cual nos da la impresión de que hacen falta dos cosas fundamentales. La primera es que el Ministerio de Salud Pública nos diga cuáles son los peligros para los enfermos que tienen presión arterial, para los que son hipertensos, para quienes tienen enfermedades renales. ¿Por qué digo esto? Porque hay 1/3 de hipertensos que no están diagnosticados ni medicados. Y hay 1/3 que están diagnosticados pero no están medicados. Solo 1/3 está diagnosticado y medicado. Este es un riesgo importante y el Ministerio de Salud Pública no está dando información suficiente. Y luego, si estos guarismos aumentaran, que es lo que todo hace suponer, y el propio Lacalle Pou ha adelantado que de no llover en los próximos días el agua va a tener problemas de calidad, deberíamos tener un glosario de cómo comportarnos los uruguayos que vivimos en el área metropolitana en torno al agua. Debemos tomar mate con esa agua o no, debemos cocinar, cómo deben de ser nuestras duchas, porque han hablado de facultad de química de ciertos riesgos producto de la inhalación de trialometanos. Ninguno de los montevideanos, ninguno de los que vivimos en el área metropolitana, en Montevideo y en Canelones, tenemos por qué saber de eso, pero hay una autoridad sanitaria que nos debería dar información. Y más allá de esos riesgos sanitarios, ¿crees o de lo que hablaron con el presidente surge que haya riesgo de que directamente en algún momento ya no haya agua ni para bañarse, o sea, que no haya agua en las cañerías? No, agua en las cañerías en principio va a haber. El problema es que no va a ser para consumo humano. Y habría que ver si hay alguna indicación con temas de piel, con personas que sean alérgicas o... Bueno, esto es lo que yo digo que tiene que informar el Ministerio de Salud Pública. Lo de no cobrarle a los que pagan menos de 1.000 pesos, no te están dando, ya le dijo que no al presidente eso nos en la dijo que no, pero aire. yo espero que lo repiense, porque realmente es que esas personas están comprando agua porque no pueden consumir el agua que sale de la canilla como habitualmente lo hacían. Y que esta política es una política que tiene un costo, pero que ese costo no es que desaparece, se lo trasladan a las familias. Ese costo lo asumís vos, lo asumo yo, lo asume mi vecina, pero lo asumen trabajadores que ganan 25.000 pesos por mes y que están de alguna manera con salarios muy bajos haciendo frente a la compra de agua, cuando en realidad el Estado tendría que de alguna manera subsidiar a partir del no cobro de factura la compra de esa agua embotellada. Porque para una población tan masiva, 1.800.000 personas, distribuir agua, de acuerdo a nuestros técnicos, tiene dos formas. Una es el agua embotellada o en sachet y la otra es el agua tradicional de la canilla. Si la de la tradicional de la canilla no va a funcionar, va a tener que haber una logística para la distribución del agua. Por eso es que le insistimos muchas veces al presidente Lacalle que piense en la convocatoria del SINAE, que quedó de responderlo, pero hasta ahora no lo ha hecho. Eso te iba a decir, tanto la convocatoria al SINAE como a un diálogo social quedó abierto. Claro, es una cuestión de logística, hay mucho de logística. ¿Cómo se distribuye el agua? ¿Cómo le llega al vecindario? ¿Cómo aseguramos que no estén tomando agua de mala calidad? ¿Cómo garantizamos que llegue al 1.800.000? Una parte, la más importante, seguramente recae sobre decisiones del Poder Ejecutivo, pero una parte, sin duda, sobre los gobiernos departamentales y los municipios, con lo cual me parece que coordinar entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales va de suyo, ¿no? ¿Están de acuerdo con la obra para traer agua del río San José? Totalmente. El tema es, estamos de acuerdo. De hecho, los trabajadores del Zunca han tomado una decisión, para mi gusto, buenísima, que es, si bien están en conflicto, si bien están tomando medidas, si bien tienen una situación de un convenio que no se ha resuelto aún, esa obra no le van a hacer ninguna medida. Esto no quiere decir que en 30 días se pueda hacer esta obra, por algo las empresas dicen que se puede hacer en 60 días, los buenos pronósticos dicen que son en 45, yo no sé de dónde sacó la información Lacalle Pou, pero el que se la dio que se iba a hacer en 30 días es muy difícil,
por muchos motivos, pero el principal es que los caños no están en Uruguay, los caños se fabrican en Río de Janeiro, hay que transportarlos, hay que fabricarlos y transportarlos. Ojalá se hagan 30 días, yo lo deseo, pero nos da la impresión de que eso va a durar algún tiempo más y bueno, esta circunstancia de no tener luego agua ni potable ni bebible genera complejidades que no pueden ser culpa del Frente Amplio, como han planteado Delgado. Quien le tocó gobernar es al presidente Lacalle y a él, a Álvaro Delgado. Y esta medida del caño la tuvieron arriba de la mesa, tanto en el Ministerio de Ambiente como no sé, hace más de 6 semanas. Y decidieron no hacerla, como lo dijo esperando que llueva, el subsecretario Amarilla en el programa Desayunos Informales. Tuvieron la obra y decidieron no hacerla, esperando que llueva. Pero los gobiernos tienen que accionar, no esperar que llueva. Todos los informes meteorológicos que tenía el Frente Amplio, pero también los que tenía el gobierno, aseguraban que no iba a llover. Los informes de INUMED actualizados aseguraban que no iba a llover. Y lo cierto es que no llovió. Con lo cual, hoy los montevideanos nos vemos en esta situación que nunca se había vivido en un país con tanta agua. Entonces, de alguna manera, hubo falta de previsiones, porque desde enero ya se sabía que había este problema y no se anunció, no se hizo una campaña de información, una campaña del bien público informando que había que tener restricciones, no se tomaron las medidas de obras prácticas como como la de Velastiquí, que se hizo más adelante. Es decir, no sé, como que en este problema el gobierno viene corriendo de atrás. Estas medidas que se tomaron son medidas adecuadas, que alivian, pero hay que tomar otras que ayuden a los uruguayos de mayor vulnerabilidad, ¿no? Hablando de recursos y acciones, hablemos un poco del proyecto de rendición de cuentas que entregó el viernes la ministra Azucena Arbeleche en el Parlamento. Veamos, de hecho, un minutito de Azucena Arbeleche para comentarlo a continuación. Esto está, digamos, recién sobre la mesa, pero conversaremos con Pereira a ver cómo lo viene orejeando o viendo en estos primeros días el Frente Amplio. Primero Arbeleche. La semana pasada, por decreto, hemos anunciado, hemos hablado de la emergencia hídrica y hemos hablado enseguida de que vamos a tener todos los fondos necesarios para hacer frente a esta crisis hídrica. Plantea Robert Silva, en nombre del CODICEN, un aumento de 63 millones de dólares en los recursos adicionales. ¿Esto será contemplado? Como siempre, venimos con presupuestos separados, el inciso y el Poder Ejecutivo. Como siempre, tenemos un excelente diálogo con todos los incisos y es natural que cada inciso exprese sus deseos a través de su presupuesto. Nosotros, como dije al inicio, los recursos adicionales que el Poder Ejecutivo está proponiendo en esta rendición de cuentas son los 20 millones de dólares que están destinados a salud mental y tratamiento de adicciones. Muchas gracias. Buenas noches. O sea que del proyecto en sí, como se presentó en el Parlamento, no habría más dinero para la ANEP. Hoy Robert Silva dijo que tiene expectativa, el presidente del CODICEN, que tiene esperanzas en el Parlamento para que desde allí se tomen las decisiones políticas que le otorguen 60 millones de dólares más a la educación pública del país. ¿Cómo la ven, Pereira? No, que en la educación no hay deseos, hay necesidades. Si no está el presupuesto educativo que el Frente Amplio dejó en 2019, es que se gasta menos en educación que en 2019. Es que el gasto por alumno es menor. Si no se cubren las expectativas universitarias del crecimiento del gasto universitario, entre otras cosas para fortalecer el proceso de descentralización universitaria, es que no lo va a haber. Es que si no se cubren las demandas educativas, es que se habla mucho de educación, pero luego a la hora de marcar prioridades no se coloca. Eso no quiere decir no compartir, invertir 20 millones en adicciones y salud mental, porque es un gasto necesario. Uruguay tiene altos problemas y altos déficits en esta materia y es lógico que se apruebe, pero si todo el gasto público social va a ser estos 20 millones, claramente va a ser una rendición de cuentas muy pobre, no para el gobierno, no para el Parlamento, muy pobre para la calidad de vida de los uruguayos. Los uruguayos han visto bajar su nivel de vida en este periodo en forma sustantiva.
Si uno piensa la pobreza en relación a 2019, como quieren comparar todo el tiempo, hay 42.000 pobres más que en 2019. Y llegó a haber 100.000 pobres más. Si uno mira la gente dónde se está alimentando y cuántas ollas populares persisten en Montevideo, persisten cientos y decenas de miles de personas que se alimentan en ollas populares. Acá en la zona se puede ver con mucha claridad cuántas personas están en situación de calle, cómo aumentó la pobreza infantil, cómo cayeron los salarios y en el mejor de los casos, para una buena parte de los trabajadores, su mejor hipótesis es tener el mismo salario que tenían en el 2019, o sea, media década perdida. Y estos son los números, la realidad fría de los números, las estadísticas duras y puras. Entonces, esta rendición de cuentas en una primera lectura, aunque la estaban estudiando nuestros senadores y diputados, no solo es insuficiente, no marca las prioridades que el gobierno discursivamente tiene, ¿no? Una de fondo, yo no sé si llamarle filosófica, es muy ampuloso, pero antes de pasar al último gran tema de actualidad que tenemos marcado, que es un documento, borrador no es la palabra, un documento inicial pensando en el próximo programa de gobierno del Frente Amplio. Quería preguntarte, a propósito de esta unión en lo que se suele llamar el campo popular y esta relación entre el Frente Amplio y el PIT-CNT, vos has sido presidente de una y ahora sos presidente de otra, que viene de la mano con que desde la vereda de enfrente se haya acuñado el término despectivo FAPIT, que conocerás perfectamente, ¿no? En ese sentido, ¿te parece que genera algún tipo de perjuicio, ya sea para el PIT-CNT o para el Frente Amplio, el traspaso de figuras como vos desde un lugar al otro o que genere algún tipo de conflicto de intereses, más allá de que el término despectivo es un término despectivo y punto, ¿no? No estoy diciendo que tenga lugar el término despectivo con respecto a esto. Yo sé lo que buscan, pero imaginemos un gobierno progresista sin trabajadores. ¿Es imaginable? ¿Es imaginable un proyecto de transformación social que no tenga en cuenta la voz del estudiantado, la voz de la academia, la voz de la ciencia, la voz de la cultura, la voz de los trabajadores? Para mi concepción, no. O sea, para ser progresista hay que tener un muy buen oído colocado en estos sectores. Y además hay que tener un buen oído, como hemos tenido, en el sector productivo, en el sector agropecuario, en el sector del pequeño y mediano comerciante, que hoy se ve asfixiado, por ejemplo, por una competencia en el litoral que es insostenible, que es que los precios en la Argentina son de 3,5 veces a 1 o de 4 a 1, y que encuentran que en las políticas del gobierno poca respuesta. Entonces, de alguna manera, si esto es lo que quiere ser despectivo, para mí no lo es. Y creo que para buena parte de la sociedad tampoco, por lo menos las encuestas, todas las que he leído, marcan al Frente Amplio por arriba de todos los partidos de la coalición sumados. Esto luego hay que ratificarlo y para eso estamos trabajando, que no son planes aislados. El Frente Amplio construyó un plan político ni bien se asumió la presidencia y se aprobó. Y ese plan político tiene múltiples etapas. El Frente Te Escucha, los 500 comités, la activación de 100.000 militantes para llegar a convocar, a votar a la mayoría de los uruguayos en las elecciones internas y un plan que en octubre llegue a la victoria popular y democrática del Frente Amplio que suponga una mayoría parlamentaria. Y para eso vamos a trabajar, pero es una cuestión articulada y eso luego depende de los uruguayos. Si hay un conjunto de senadores y de hombres de gobierno que se dedican todo el tiempo a denostar, a desprestigiar, a insultar, y después dicen que la mejor forma de hacer política es en un tono adecuado, bueno, eso ya no lo cree nadie, digamos. Eso me parece absolutamente pero claro y fuera de nosotros discusión. no vamos a salir de nuestro objetivo. Y nuestro objetivo era llegar a 500 comités, ya estamos llegando a 480, nuestro cometido era llegar a 20.000 militantes, ya estamos en el entorno de 16.000. Pensamos que a 20.000 militantes vamos a llegar a principio del año que viene, a llegar a 100.000 de distintas maneras, 30.000 más con un grado de compromiso, 50.000 que puedan hacer llamadas, conexiones con WhatsApp. Hemos construido un software a la medida del Frente Amplio con ingenieros que son parte de la estructura del Frente Amplio. Es decir,
Estamos preparándonos para gobernar. Y prepararse para gobernar implica no solo un programa, que eso es fundamental y de hecho hoy bajó a toda la estructura del Frente Amplio. Voy ahí, Fernando, pero me refiero a esto. ¿A vos te generó dudas en algún momento ser el presidente del Frente Amplio por este asunto? ¿A qué voy? Te lo planteo con total honestidad. Nunca pensé ser presidente del Frente Amplio. Que uno de repente tiene un lugar de importancia en el movimiento sindical y si después tiene un cargo o en un partido político o en un gobierno de un partido, ese trayecto puede generar cierto ruido en la independencia que después tenga el movimiento sindical porque puede ser un destaque sindical promesa de un futuro cargo político. A eso voy, ¿entendés? ¿Eso te parece que puede suceder? ¿Es un costo que se paga porque los beneficios son mayores que ese costo? ¿No existe? ¿Estoy diciendo un disparate? Eso te pregunto. Yo lo que te digo que es un trabajador, no un sindicalista, un trabajador en su casa, en su sillón mirando televisión, o en su silla mirando televisión, y pensando, tiene que elegir qué partido prefiere. El que convocó a la negociación colectiva, el que dio libertad sindical, el que aumentó los salarios 60%, el que duplicó los salarios de las maestras, el que triplicó los salarios de las trabajadoras domésticas, el que multiplicó por 2,5 veces los salarios policiales con luchas gremiales, o el gobierno que bajó los salarios, condicionó la libertad sindical, prohibió... Me parece que cualquiera se da cuenta que independientemente del partido que haya votado, en un momento va a volcar para el Frente Amplio, porque le defiende mucho mejor los intereses, no solo a la clase trabajadora, sino a las grandes mayorías. Y entre las grandes mayorías están los pequeños y medianos empresarios, los pequeños y medianos productores, los pequeños y medianos bolicheros, los que van a la feria. ¿Me explico? El proyecto, el bloque social, es mucho más amplio que el PIT-CNT. Es mucho más amplio que el PIT-CNT. Para mí fue un gran orgullo haber sido presidente del PIT-CNT. Y luego nunca pensé ser presidente del Frente Amplio. Y cuando me lo propusieron y lo pensé y nucleé esos apoyos que eran muy importantes, decidí ser dirigente del Frente Amplio y la gente me votó. Pero inmediatamente dejé la tarea sindical. Y tanto la dejé que no he ido a la sede del PIT-CNT. Yo vivo... No hay conflicto de interés. No hay ningún conflicto, pero imaginemos que los empresarios no pudieran integrar el gobierno de la calle porque eso le generara un conflicto de intereses. No, es que puede ser discutible. Se quedan sin gobierno, pero es que se quedan sin gobierno. Hablando de los intereses populares y de los intereses del Frente Amplio, decíamos, han presentado este documento después de un trabajo arduo de 32 grupos temáticos, 7 ejes para este documento que inicia además discusiones en las bases hacia julio y hacia diciembre después en el Congreso, que también definirá candidaturas. Los ejes son producción sostenible, transformación social hacia el bienestar, cultura, feminismo y diversidades, lo estoy diciendo con mis palabras, no como figura exactamente en el documento. Estado, ciudadanía y democracia, descentralización territorial e inserción internacional y defensa. Ricardo Ehrlich y Álvaro García coordinaron la Comisión Nacional de Programa con 32 unidades temáticas. ¿Qué énfasis atraviesan estos 7 ejes? Porque no hay tiempo para hablar de todos, es echarle un vistazo hoy. Y si hay alguna novedad en esto, algo muy destacable que te parezca destacable en este documento. Está lleno de novedades. Para empezar, el Frente Amplio valora mucho sus 15 años en el gobierno. Sabe que fue capaz de transformar la matriz energética, sabe que fue capaz de darle a cada niño un computador, sabe que fue capaz de generar la mayor riqueza en legislación laboral de toda América Latina, por la cual hoy es reconocida en la OIT, sabe que fue capaz de generar condiciones para el crecimiento económico con distribución de la riqueza. Pero no quiere volver al pasado, eso ya lo hizo, quiere volver al futuro. Y el futuro es invertir en cultura. En infraestructura cultural el Frente Amplio invirtió mucho. Hizo el Sodre, la Sala Citarrosa, pero todos los teatros del interior. Colocó recursos para que todos los teatros del interior estén a nuevo. Ahora hay que pensar cómo esa cultura llega a todos los sectores de la sociedad. Y eso hay que pensarlo colectivamente. Cómo se construye cultura en todas las ciudades, en todos los departamentos, en todos los lugares. Si nosotros vivimos acá, como es mi caso, que vivo cerca del canal, yo accedo en 2 kilómetros cuadrados a 40 salas teatrales o de cine. Y una persona que de repente vive en una capital departamental accede a una y no todos los fines de semana hay cosas para
apreciar. Y la cultura es la pública felicidad. ¿Vos concebís la pública felicidad sin acceso al cine, al teatro, al ballet, a la plástica? Bueno, eso se lo tenemos que garantizar a toda la ciudadanía. Hay una lógica de construir trabajo de calidad, de desarrollar productivamente, pero al mismo tiempo cuidando el medio ambiente, cuidando el ambiente. Y eso es una transición ambiental que hay que hacerla adecuadamente. Y hay que hacerla con la gente que sabe. Parte del discurso fuerte de Lula, por ejemplo. Bueno, y hay que hacerlo con la ciencia. No es que se puede improvisar, hay que hacerlo con los científicos. Y los científicos tienen mucho para aportar en el mundo productivo y en el mundo del cuidado ambiental. Por otro lado, hay que cuidar a la niñez. En el discurso del 26 de marzo quedó plasmado que el Frente Amplio iba a apostar a la eliminación de la pobreza infantil. Esto se puede lograr en un periodo largo, por eso nosotros creemos que empieza una nueva era progresista. Pero hay que invertir. No podemos tener 2 niños de cada 10 por debajo de la línea de la pobreza. Diría Wilson Ferreira, es criminal producir alimentos para 30 millones de habitantes y tener niños por debajo de la pobreza 2 de cada 10. Bueno, ahí hay un énfasis muy importante. Hay un énfasis en la educación pública de calidad y con llegada a toda la sociedad, y eso supone inversión en educación. El Frente Amplio agarró la educación con 3.2% del PIB de un PBI de 15.000 millones y devolvió a la educación con 5.2% del PIB en un PIB de 55.000 millones. Pero aún así es insuficiente. Dotar de recursos a la educación, como ahora está pidiendo Robert Silva, está pidiendo menos de lo que perdió, pero está pidiendo, es una cuestión fundamental y que hay que abarcar en el periodo. Y al mismo tiempo hay que proteger a la juventud. Si la juventud tiene el doble desempleo que los adultos, si no tienen acceso luego a la educación, si no valoran la educación como ruta de salida, estamos perdidos como sociedad. En un país de 3,5 millones, ahí hay un tema central, pero hay muchas propuestas por cada eje temático y bueno, son inabordables. Habrá que desarrollarlas. Pero bueno, lo bueno es que hoy, después de 1 año y medio de trabajo, el proyecto de programa del Frente Amplio ya a esta hora está en todas las estructuras del Frente Amplio. Y ya hasta ahora también todas las estructuras del Frente Amplio tienen el proyecto de posibles alianzas del Frente Amplio hacia el futuro y también de nuestras condiciones para que uruguayos sean candidatos o candidatas por el Frente Amplio. Es decir, el próximo plenario del 15 de julio va a poder abordar y bajar hacia el Congreso un programa. Probablemente luego se proclamen candidatos por el mes de noviembre y el Congreso decidirá un programa, candidatos para llevarlo adelante y una estructura de decenas de miles de militantes para intentar construir una nueva mayoría que el país necesita para cambiar un gobierno que claramente no cumplió con lo que prometió. No pudo dar con las promesas que había cumplido. Las 50.000 viviendas no están, los 136 liceos modelos no están, el MIDES en Casaballe no está, el mantenimiento de los salarios no se sostuvo, faltaron medicamentos en los hospitales. Entonces, no es un problema que no quiera ver nada bueno. La gente esto lo puede contrastar con la realidad. Si hoy hay decenas de miles de personas alimentándose en ollas populares o yendo a buscar el alimento que da el MIDES, es que hay un problema alimenticio importante, ¿no? Fernando Pereira, con estos temas de programa y muchos otros, y volviendo, y renovando, y charlando, nos reencontramos en la próxima. Con mucho gusto, con mucho gusto. Ya seguimos, hay más La Letra Chica, no se vayan. Continuamos en La Letra Chica, muchas gracias por estar del otro lado. Como pueden saber, si es que estuvieron viendo el informativo de este canal, el jueves pasado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó las pautas salariales de cara a la 10ª ronda de consejos de salarios que abarca casi 200 grupos y 650.000 personas trabajadoras. Según el gobierno, esta pauta establece la recuperación salarial del salario real existente al momento que comenzó la pandemia. Para hablar de este tema es que recibimos a Abigail Puig de Fuesis. ¿Cómo estás? Muy bien,
bien, buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Y a Daniel Liberio de Zunca, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, bien. Ambos integrantes del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Y antes de empezar a conversar con ellos, vemos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que habló de esta recuperación del salario real, de la pauta del gobierno para esta 10ª ronda de salarios que comienza, algunas recuperaciones para julio de 2024, otras para principio del 2025, y cuando se le repregunta verán un núcleo duro más de sectores más damnificados, según él, por la pandemia, para más adelante. Lo vemos. Hemos presentado la pauta que el Poder Ejecutivo le plantea a los actores sociales, que son los que al final definen en su negociación, y tal como habíamos anunciado, la pauta lo que establece es el objetivo de recuperación completa del salario real existente al momento que comenzó la pandemia. Los trabajadores van a completar su recuperación, algunos a julio del 24 y otros a enero del 25. Recién el presidente del PIT-CNT decía que no todos los subsectores van a poder recuperar el salario. ¿Usted garantiza que sí? A ver, nosotros tenemos un conjunto de sectores que no están ahora en la 10ª ronda, sino que tuvieron la afectación mayor, tanto los trabajadores como las empresas, que tienen que ver con el turismo, sectores muy afectados, que tuvieron 2 periodos puente y que por lo tanto acumularon una pérdida mayor. Esos sectores negociaron el año pasado y cerraron las mesas de negociación, es un núcleo más pequeño, son unas 20 mesas de negociación, en donde el proceso de recuperación también está pautado, pero va a demorar un poco más. Comenzando la conversación, ahora sí te consulto, Abigail. El sector de comercio y servicios, que es al que pertenecen los trabajadores y trabajadoras agremiadas en Fuesis, tiene un altísimo porcentaje de los salarios sumergidos, y eso lo hemos podido comprobar en los últimos datos que hemos compartido. Y además fue muy golpeado por la pandemia y los ajustes que se establecieron justamente del Poder Ejecutivo. ¿Qué plantea Fuesis? ¿Cómo recibe este planteo del gobierno? Y ¿sienten ustedes que es posible esta promesa de recuperación del salario real? Bueno, hay un par de detalles. Comercio y servicios es como muy amplio y muy abarcativo, y también a veces cuando se habla de servicios también ingresa en ese registro todo lo que tiene que ver con sectores vinculados a la gastronomía, también casas de comida y todo eso, que están en otro grupo. Pero puntualmente a lo que te referías tú, nosotros, por ejemplo, en esta ronda, en esta parte de la ronda de Consejo Salario, ingresamos con más de 40 mesas de negociación. Entonces, ahí ya hay como un gran despliegue. Y son sectores muy diversos, si se quiere también. Y, por poner un ejemplo, mayoristas, el supergas, los supermercados y las tiendas. Entonces, hay como una diferenciación. Y al mismo tiempo de que pueden haber puntas salariales, sí, tenemos la mayoría de los trabajadores que ganan en torno a 25.000 pesos, que son esos 25.000 pesistas que nombramos tanto en el 1 de mayo como se nombran los informes del Instituto Cuesta Duarte. Entonces, acá en realidad no hay novedades, no es que en realidad esperamos grandes cosas. Sí, en realidad, obviamente, todo lo que tiene que ver con las promesas electorales, que es que los trabajadores iban a tener pérdida salarial. Es verdad que en determinado momento se ejecutaron periodos puentes o convenios puentes, pero lo cierto en realidad es que los precios han subido, nuestros salarios se han debilitado, el poder de compra se ha debilitado, e ingresamos en una situación sumamente complicada en muchos sectores incluso que han tenido, y trabajadores incluso, y sectores que han pasado por grandes reestructuras también, ¿no? Porque también eso es de un impacto importante. Está bien, nosotros atentos a los números que se tiran y todo eso, es verdad que en realidad se han creado puestos de empleo. Ahora lo que nos compete también discutir es si ese empleo es de calidad, ¿no? Exacto. Si es genuino, si en realidad no se siguió avanzando con el tema de las tercerizaciones que precarizan el trabajo y debilitan muchísimo la estabilidad laboral de los trabajadores. Y bueno, en todo ese escenario navegamos con más de 40 mesas de negociación y con los lineamientos recién llegados, lo que requiere también mucha discusión, y con las modificaciones también que se han hecho, ¿no? Y no me quiero olvidar a la ley de negociación colectiva y todo lo que tiene que ver con la ultraactividad, porque además en los convenios colectivos que tenemos nosotros en el sector vinculado a comercio y servicio, también hay muchísimos beneficios
que implican un porcentaje de dinero extra y que eso también lo sumamos. Entonces, al mismo tiempo que está el mínimo del salario y los laudos fijados, también están los beneficios que hacen su juego también en lo que nosotros percibimos. Entonces esto también... En esta promesa en particular que hace Pablo Mieres, el ministro de Trabajo, está apuntando al salario real. En ese sentido, ¿sienten que es posible llegar a esa recuperación que se plantea? No. ¿Cómo están dados los lineamientos? No, en este momento no. Y aparte, en realidad, o sea, y escuchando incluso los informes que dan nuestros compañeros del Instituto Cuesta Duarte, lo que vemos en realidad incluso es que hay sectores que van a demorar muchísimo en recuperar lo que se perdió y en quedar en una situación similar al 2019. Bueno, ahí también están nuestros compañeros y muchísimos de los sectores vinculados al área de comercio y servicio. Diverio, ¿cuál es la realidad de los trabajadores de la construcción, trabajadores y trabajadoras hoy? Con esto en vista, ¿no? Con una nueva ronda de consejo de salario, ¿cuáles son los principales puntos a destacar? Bien, yo lo primero que queremos destacar, que para nosotros particularmente entendemos, de que no nos causó sorpresa otro día cuando se ubica cuáles son los lineamientos, ni siquiera las pautas. No debe causar sorpresa porque también es parte de un proyecto de país que intenta llevar adelante este gobierno, porque en el medio de la pandemia, con aquel convenio puente, logró un gran objetivo, que la mayoría de los trabajadores privados perdieran salario permanentemente, todos los trabajadores públicos y en consecuencia también la jubilación y las pensiones. Entonces todo tiene que ver con todo. Y cuando hoy se habla de la recuperación del salario, tenemos todos claro que lo que recuperamos es el poder de compra. Todo el salario perdido en estos años, ningún trabajador ni trabajador lo va a recuperar. Entonces, ahí hay una parte de la masa salarial que fue trasladada directamente al capital. Entonces, eso hay que tenerlo claro. ¿Y eso ustedes se lo plantearon al Ministerio? Sí, lo hemos planteado muchas veces. Es más, el planteo es, cuando se dice que la recuperación salarial en algunos casos será en 2025, lo que podemos decir tranquilamente este gobierno, que durante todo el periodo de gobierno, lo que aseguró es justamente hacer pérdida de poder de compra del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Y eso está tangible. Particularmente la construcción. Cuando se llevó adelante aquel convenio puente, los trabajadores de la construcción, igual que los trabajadores de la salud privada, por ser sectores reglamentados, quedamos fuera de ese convenio puente. Y era uno de los sectores más dinámicos en ese momento y logramos un convenio colectivo que sostuvo el salario hasta ahora. Nosotros no tuvimos pérdida salarial. Ahora, fue muy injusto eso, porque cuando se planteaba que había que llevar adelante ese tipo de acuerdos para ser solidarios para aquellos y aquellas que estaban sin trabajo, involucraron a todos los sectores. Hubieron sectores muy dinámicos, como por ejemplo el sector rural con los agroexportadores, que tuvieron caídas salariales. Nuestros queridos compañeros de la FOICA, que tienen que ver con la industria frigorífica, que te da una situación dinámica, sin embargo perdieron salario. Lo mismo pasó con los compañeros y compañeras que están afectados a lo que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras que trabajan con los granos, o sea, estamos hablando de un sector muy importante. Entonces lo que estamos viendo es esto, que hay un objetivo político, porque estas son definiciones políticas, de llevar adelante una caída del conjunto del salario del conjunto de los trabajadores. Y cuando nosotros analizamos que ahora se plantea la posibilidad de recuperación, ahora ¿qué pasa con el crecimiento que hubo de la economía en el Uruguay? Esa recuperación más de un 3,5%. ¿Los trabajadores no somos parte de ese crecimiento? ¿O solamente congelar el salario de 2019 a 2020? Esa es la discusión que tenemos que dar. Por eso nosotros creemos que el otro día cuando participábamos en el Consejo Superior de Salario, teníamos claro que lo que venía a plantearnos el ministro es seguir profundizando sus políticas, sus objetivos, claro. Y recién decía Abigail, un elemento que para nosotros no hay que pasarlo como si una cosa que pasó desapercibida, que tiene que ver con la reforma de lo que tiene que ver la negociación colectiva. Porque la ultraactividad, que hay varias, por lo menos hay varios libritos de cómo se aplica y qué podría generar la caída de la ultraactividad, está claro que los que menos tienen condiciones de poder negociar en otras condiciones, en lo que tiene que ver en esta ronda de consejo salario, somos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, si la industria de la construcción hoy
Estamos peleando para negociar un nuevo convenio colectivo, porque a partir del 31 de marzo quedamos sin convenio, llevamos 3 meses. Tenemos claro, voy a reiterar, que va más allá de lograr el objetivo de tener un convenio o no. Acá estamos discutiendo otra cosa que yo creo que es más profunda y mucho más peligrosa, ¿no? Me quedé pensando en que recién Fernando Pereira planteaba, y vaya esto como una nota al pie, Daniel, pero no quiero dejar de tocar el tema, que en las obras del agua, en esto de traer agua del río San José hacia el área metropolitana, ya el Zunca dijo que ahí no habría conflicto. Sí, claro. Nosotros somos un gremio que tenemos como método, igual que todos los gremios, en el medio de la negociación movilizado. O sea, no existe negociación sin movilización. Bien. En ningún periodo, ningún gobierno. ¿Está bien? Podrá haber gobiernos más sensibles que otros y estamos de acuerdo, pero si los trabajadores no nos organizamos, nos movilizamos, es muy difícil moverla. Porque yo escuché a Fernando y compartimos que en los 15 años de gobierno Frente Amplio hubo un crecimiento del salario real que superó el 60%. Particularmente en la construcción superó el 80%. Eso hubo porque un gobierno sensible, es cierto, una ley de negociación colectiva conquistada en el primer periodo de gobierno Frente Amplista, pero también trabajadores movilizados para lograr el objetivo. Y eso es así. Cuando nosotros estamos planteando ahora de que el Zunca, por ejemplo, está en el medio de la movilización, tenemos claro la responsabilidad que tenemos que tener. Y en ese marco, esta obra en particular, que intenta resolver una situación del agua dulce para el conjunto de la población, pero fundamentalmente para los sectores más carenciados que tienen mayor dificultad de acceder a este tipo de agua, es que nosotros somos sensibles y decimos, en esa obra no hay conflicto. Eso sí, le dijimos al sector empresarial, sean responsables y cumplan con todas las normativas de seguridad y higiene para no generar el conflicto. En ese sentido es así. Pero no solamente ahí. Lo que tiene que ver las obras que son en hospitales, en escuelas, en vivienda de interés social. Ahí intentamos trabajar en nuestra movilización, entendiendo claro que si un centro de salud no vamos a cortar el hormigón ni ningún tipo de cosa que se le parezca. Por eso yo creo que eso también hay que destacarlo, porque ya está en nuestro gene la responsabilidad cuando se trata de temas tan sensibles para el conjunto de la población. Perfecto, Daniel. Abigail, cuando te hice la consulta recién me hablabas de que había que observar qué calidad de empleo se estaba teniendo y hablábamos de los salarios sumergidos, los 25.000 pesistas. Hay un planteo muy reciente del PIT-CNT que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. Contame un poquito acerca de este planteo, qué negociaciones han tenido en ese sentido, qué conversaciones hay al respecto. Nosotros hemos estado conversando en el programa sobre esto y también si esa sería una manera de atender justamente a los salarios más sumergidos. Sí, no es un planteo nuevo. Yo creo que toma relevancia en este momento y creo que en este estado de la gente también, ¿no? La situación en la que estamos. Pero hay ejemplos en el mundo de la reducción y lo que ha implicado en la productividad, en el desarrollo de los trabajadores, en la vida y en la calidad de vida de los trabajadores. Y es un planteo muy interesante, que es verdad, hay lugares donde se ha realizado la reducción de la jornada laboral, ha arrojado buenos datos. En algunos lugares incluso, a través de estos espacios que han sido modificados a través de la ley de negociación colectiva, los empleadores y los trabajadores se han puesto de acuerdo. Entonces, está bien, capaz que en algunos lugares se puede ir haciendo esa reducción, pero estamos claros de que en realidad la ley de 8 horas es algo que está quedando para los tiempos que corren como algo demasiado rígido y que además incluso, al mismo tiempo que a veces uno presenta el tema de la reducción de la jornada laboral, que ha sido un punto incluso que nosotros, al menos en el sector comercio y servicios, lo hemos llevado en más de una ronda de consejos de salario y nos hemos encontrado con el no, y sin embargo ahora lo que se está dando por parte de algunas empresas es que ejecutan la reducción de la jornada laboral. O sea, es posible que los trabajadores y las trabajadoras trabajen 6 horas, trabajen 4, obviamente con la reducción de su salario, ¿no? Entonces nosotros lo que apostamos es a no reducir el salario. Entonces ahí está la diferencia. En términos de productividad estaría claro. Pero es que hay sectores donde en realidad se ha desarrollado la reducción de la jornada laboral y creo que hay que tomar mucho apunte. Eso está bien, en algunos lados son distintos, reducen días, reducen horas, pero es posible y no es una cuestión caprichosa. Está atado un montón de... ¿Cómo apunta, cómo trabaja el tema de los salarios sumergidos justamente? Y bueno, en ese sentido también es un apunte. Y yo lo quiero también marcar en ese sentido. Si supongamos una cajera
¿no? Calificada en el sector supermercado, que gana aproximadamente 25.000 pesos nominales, olvidémonos de las partidas, beneficios, etcétera. Esa cajera trabaja 8 horas. Reducimos la jornada laboral. Indirectamente está recibiendo un aumento salarial porque no está perdiendo salario y está trabajando menos horas, y también el hecho de generar más puestos de trabajo. Está todo muy atado. Entiendo. Está todo muy atado, entonces parece muy interesante y nosotros en realidad creemos que es posible. Insisto con esto porque en realidad si hay en lugares, incluso en este sector, donde se está ejecutando la toma de personal por 6 horas para pagar en realidad menos, entonces es posible revisar algunos aspectos de eso. Perfecto. Bueno, les agradecemos un montón su presencia aquí y vamos a continuar hablando de este tema porque, como lo decía a mí, Daniel, si me permiten, un reclamicito más, a mí me parece que es sumamente importante el tema de atender los salarios sumergidos y sobre todo por lo que planteaba Daniel con respecto a la situación del agua para los trabajadores y las trabajadoras que ganan 25.000 pesos y más para la población que en este momento no está accediendo a un trabajo, sostener el consumo del agua y que se ha incrementado, dejar de pagar 600, 500 u 800 pesos del agua de OCE a pasar a pagar 2.500, 2.700, 3.500 pesos en agua embotellada es realmente inadmisible y el gobierno tiene que dar una atención rápida a esto, que no es solamente la quita de impuestos y que eso se vea reflejado en el precio, sino en garantizar el acceso del agua potable a todos y a todas. Perfecto. Gracias, Abigail. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Y continuamos en el tercer bloque, ahora sí, de La Letra Chica. Vamos a estar hablando de tabaquismo con novedades del Ministerio de Salud Pública. Último bloque de La Letra Chica, gracias por estar del otro lado. Lo mencionábamos al inicio del programa, se los recordé antes de la pausa. Vamos a hablar en este bloque de tabaco, de consumo de tabaco, de prevención de tabaco y sobre todo en qué estamos en términos legislativos porque hay novedades. Hace un mes, en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, en su edición 2023, la Organización Mundial de la Salud le entregó un reconocimiento, premio a la Sociedad Uruguaya de Tabacología y al Centro de Investigación para la Epidemia del tabaquismo justamente por su trabajo en la protección de la implementación del empaquetado neutro, que ustedes recuerdan que ha sido un trabajo que ha llevado adelante la sociedad civil y también la sociedad civil vinculada a la salud, importante en nuestro trabajo, en nuestro país. Y este reconocimiento que hizo la Organización Mundial de la Salud tuvo que ver con el decreto que había firmado ese mismo año, en 2022, la calle Pou, en septiembre de 2022, este decreto que habían firmado para intentar flexibilizar justamente las políticas vinculadas a esto. Es por eso que vamos a recibir ahora a Diego Rodríguez. Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la entrevista. Gracias por estos minutos, que es secretario de la Sociedad Uruguaya de Tabacología. Como lo informamos al inicio de este programa, hoy mantuvieron una reunión con el Ministerio de Salud Pública para conversar sobre las políticas de control de consumo del tabaco. ¿Qué sucedió en esa reunión? Bueno, tuvimos una reunión con la ministra, Karina Rando. Consideramos que la reunión fue buena, la vimos dispuesta, o sea, primero escuchando lo que nosotros teníamos para plantear, que son planteos, algunos recientes, otros de larga data, pero en particular hay algunas cuestiones que han salido últimamente que nos preocupan por sobremanera porque hemos visto un debilitamiento de las políticas de control de tabaco, principalmente en la administración Salinas, ¿no? En base a eso, nosotros tenemos algunos planteos, entre ellos, incluso se une con lo que estabas comentando, ¿no? Que está en este momento en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es eso que el decreto que hizo el gobierno con la justificación del tema contrabando. En estos días habremos visto que los distribuidores de cigarrillos, por ejemplo, salieron con el tema contrabando. Nosotros consideramos, los distribuidores de cigarrillos, según el convenio marco, dicen que son parte de la industria. La industria está saliendo a hacer lobby, justamente para que el gobierno no regule o deje de regular algunas políticas que ya están. En ese sentido, nosotros consideramos que como el Estado se comprometió a cumplir algo que se llama el protocolo para eliminar el comercio ilícito, que no fue justamente lo que aplicó, sino que aplicó algo solicitado por Montepaz. ¿Lo recordamos? Y es por eso la acción que tenemos en el TCA.
nosotros justamente le pedimos a la ministra que se avance en esto de implementar este protocolo. Entre otras medidas, el avanzar en este protocolo implica generar un registro de los puntos de ventas para saber quiénes están habilitados a vender y quiénes no. Y eso además Uruguay lo tiene que cumplir en una fecha determinada, que es en 2023, porque en noviembre hay una reunión internacional que se llama las siglas son MOP, que justamente es todos los países y la delegación de Uruguay va a tener que ir a presentar cómo y cuándo han avanzado en esas medidas. Hasta el momento no hay ningún avance. La ministra se comprometió a que se va a avanzar en un registro en este sentido. O sea que habría voluntad de avanzar en esto que iría un poco a contrapelo quizás desde lo que se ha planteado en la administración anterior y también desde el Poder Ejecutivo. Sí, en realidad el Poder Ejecutivo ni siquiera lo planteó. Bien. O sea, el Poder Ejecutivo agarró por otro camino que no era el que había que agarrar, el que no tiene sustento además. En este momento incluso el Poder Ejecutivo respondió a la SUT, en realidad al Tribunal de lo Contencioso, tratando de, más que fundamentar la política, tratando de desacreditar a la SUT como sujeto de poder hacer esa acción, cuando ya tuvimos una sentencia favorable de una jueza de familia justamente para la protección de la salud de la población. Entonces, nos parece bastante extraña la postura que toma el Poder Ejecutivo, que estamos viendo que no es la postura en este momento del Ministerio de Salud Pública, está claro. Bien, hablemos ahora de las modificaciones legislativas que podemos llegar a ver en el futuro, porque en esta rendición de cuentas que entró hace muy poquito en el Parlamento, hay artículos que refieren a este tema. Comentanos cuál es el contenido de esos artículos y cómo crees que lo va a recibir el sistema político, porque este día de hoy nomás ya tuviste, por ejemplo, un intercambio con el legislador Sergio Botana sobre esta temática en particular. Sí, bueno, Botana, no hay mucho para decir, ¿no? Botana milita todas las causas que van en contra de la salud. Recordemos, no voy a entrar en eso, pero recordemos la cuestión de conducir sin casco, lo del tema de conducir con alcohol en sangre, o sea, y en este momento ahora milita el tabaco. O sea, milita, lo que está diciendo Botana es ir en contra de uno de los artículos que está proponiendo el Ministerio de Salud Pública. En realidad el Ministerio de Salud Pública ahora está proponiendo en la rendición de cuentas 2 artículos. Bien. Uno de ellos es para justamente, en realidad, regular a todos los productos de tabaco por igual. Eso implica, como los cigarrillos tienen impuestos, que también tengan impuestos todos los otros productos de tabaco. Entre ellos, tabaco calentado, las pipas, digo, todos por igual. Ese es uno de los artículos en el cual Botana dice estar en contra, pero además no sabe lo que contiene, porque Botana salió a hablar de un aumento de impuestos cuando no se está hablando de aumento de impuestos. Igual recordemos otra cosa, que en estos días en la Facultad de Ciencias Sociales va a publicar una investigación que se está realizando, que en realidad durante este gobierno el aumento de impuestos no ha sido el recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Eso quiere decir que los productos de tabaco legales han sido más asequibles para las personas que consumen. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez se puede comprar más, porque en sí la evaluación que se hace entre lo que se puede comprar y el precio que hay, como los aumentos no han sido lo suficiente, cada vez se ha hecho más, se puede acceder más fácil a los productos. Que hay además una recomendación, ¿verdad?, de la Organización Mundial de la Salud de ir aumentando progresivamente los impuestos al tabaco. Exacto. El momento en el que tuvo su máxima, su máxima aplicación, esto fue al final del primer gobierno de Tabaré Vázquez, y luego hubieron idas y vueltas, pero en particular del 2020 hasta acá, eso ha caído, porque justamente los aumentos han sido por debajo de la inflación. La Organización Mundial de la Salud lo que dice es que del precio final del producto, un 75% tiene que ser impuesto. Y esta medida, además, se ha visto que tiene un gran impacto en los jóvenes. Y justamente Uruguay se ha destacado por el conjunto de todas estas medidas que han llevado a bajar muchísimo lo que ha sido la prevalencia en jóvenes. El otro artículo O sea que, para dejarlo en claro, el tabaco está saliendo más barato de lo que debería salir en este momento, por lo cual la gente se siente más tentada a comprarlo. Exacto, es así y es más barato incluso de lo que dice o recomienda la Organización Mundial de la Salud. Recordemos además que el aumento de impuestos, o justamente todo lo que es política de impuestos, ya está comprobado por evidencia que es la medida más costo efectiva. Esto quiere decir, la que tiene más efecto en la reducción del consumo, dentro de todas las políticas, es el tema de impuestos. Perfecto, Diego. No sé si me estabas contando... El otro artículo. El otro artículo. El otro artículo va en algo que también va justamente en la protección de la salud de los jóvenes. La industria, para empezar a consumir, lo que hace es generar productos con aditivos, que nosotros le llamamos saborizantes.
Bien. Ustedes sabrán, la población sabrá que hay cigarrillos mentolados, ¿no? De diferentes. No solo los productos de siempre, sino que los nuevos productos también incluyen estos saborizantes. Y esto es justamente para captar a los que están empezando. Porque los saborizantes te permiten tener un mejor gusto en cuanto a cuando empezás a consumir, que no sientas tan áspero el sabor y eso. Ajá. Eso lleva a iniciar el consumo y una vez que estás adentro del consumo, terminás consumiendo los otros productos más tradicionales. Lo que se está proponiendo, que además sigue las recomendaciones del convenio marco, es que esos saborizantes, que esos aditivos en realidad no se permitan. Es un artículo que propone el Ministerio de Salud Pública, nosotros creemos que es un acierto, lo que esperamos es que en el Parlamento se apoyen estos dos artículos. Vamos a ver qué sucede, realmente seguiremos este tema. Además de estas medidas que no tomó el gobierno en lo que tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿verdad? Con el aumento comandado, digamos, de impuestos, también hay una aclaración al texto de la ley de inversiones que ustedes entienden que también favorece a la industria. ¿Por qué? Bueno, eso fue... Primero, en el gobierno del Frente Amplio se generó la ley de inversiones. En ese momento, a ver, ¿qué pasa? No se le puede dar ningún beneficio a la industria tabacalera de acuerdo a los convenios, a las ratificaciones que hizo Uruguay a nivel internacional. Bien. A veces se hacen normativas donde no se detecta que la industria tabacalera termina siendo beneficiada en el conjunto de esas empresas. Cuando se generó la ley de inversiones, justamente no quedó expresamente excluida la industria tabacalera. Desde la sociedad civil se realizaron acciones y eso fue modificado, ¿sí? Todo esto estamos hablando de la administración anterior, lo que sucedió ida y vuelta. Eso estaba modificado y el texto decía que en la ley de inversiones no podía ser considerada la industria tabacalera. El actual gobierno lo que hace, en una modificación de rendición de cuentas anterior, lo que hace es justamente, en ese artículo, lo único que modifica es solo sacar esa exclusión. Por lo tanto, habilita a la industria tabacalera a tener ese beneficio que implica exención de impuestos, ¿no? Entre otras cosas, para las inversiones, para la importación de maquinaria, bueno, para varias cosas. Pero se termina favoreciendo expresamente, y además está clarísimo, que es dirigido a la industria tabacalera. Y salgamos por un minuto de lo que está planteado hoy en día. Ustedes, de la Sociedad Uruguaya de Tabacología, ¿qué medidas urgentes plantean para intentar que no empeore la situación de consumo de tabaco que tenemos hoy en Uruguay? Bueno, primero fiscalizar, ¿no? Hoy en día la fiscalización está debilitada. Es algo que también hoy hablamos con la ministra. Hay compromisos del Ministerio de Salud Pública de fortalecer ese aspecto. Por lo tanto, si uno no fiscaliza, uno puede tener las mejores normativas. ¿Fiscalizar en qué puntualmente? Fiscalizar que se cumplan el control de tabaco. O sea, que en los puntos de venta no pueda haber publicidad. Bien. Que en realidad hoy en día se están violando los espacios libres de humo. Bien. El otro día, por ejemplo, en la sociedad civil a veces recibimos también denuncias, ¿no? De situaciones. En un boliche, por ejemplo, nos contaban de que estaban vapeando. Primera cosa, el vapeo hoy en día, el producto no puede ser comercializado porque está prohibido su comercialización y venta. Por otro lado, la normativa para su consumo le corresponde la misma que al tabaco, porque es un producto de tabaco. Recordemos que lo genera la industria tabacalera a este producto. Y lo que vimos, lo que nos decían es que en un boliche estaban vapeando, esta persona se acercó justamente a los administradores del lugar y les dijo que eso no se podía hacer y le dijeron que eso no tenía nada que ver porque eso era vapear, no tenía nada que ver con las normativas de control de tabaco. Por lo tanto, no solo el vapeo, también se han detectado fumar dentro de espacios cerrados, por ejemplo en la Noche de la Nostalgia, en uno de los lugares más conocidos que hace de fiesta. Justamente, también pasó, se los denunció en el momento, no se hizo caso y todo esto va justamente porque hay una falta de fiscalización. Una falta de fiscalización en diferentes horarios del día y en todo el país. Entonces, cuando uno no fiscaliza, se pasan estas cosas. Perfecto. Bueno, perfecto, no, en realidad bastante tétrica la realidad porque además sabemos por demás cuáles son las consecuencias de esto. Te agradezco un montón, Diego, por estar acá. Por favor, muchas gracias. Y vamos a continuar con este tema, pero ahora sí se nos está terminando el programa, así que me voy a acercar a mi queridísimo compañero Jorge Temponi para despedir un lunes más de La Letra Chica. Solamente nos resta decir por hoy que ya se viene Línea de 3 a la pantalla de TV Ciudad y que nos reencontramos el miércoles con más candente actualidad y análisis a las 21 horas, Juli. Hasta el miércoles, Jorge.